A todos, mi nombre es Víctor Manuel Frías Jesús. Hoy vamos a explorar una de las estructuras de datos más eficientes para la manipulación de información ordenada. Los árboles binarios de búsqueda, al igual que los árboles binarios generales, tienen una naturaleza recursiva. Esto significa que las operaciones que realizamos sobre ellos, como la búsqueda de inserción, como la búsqueda, inserción y eliminación, suelen ser suelen implementarse de forma recursiva. Las características principales de un árbol binario de búsqueda es que para cualquier nodo, todos los valores de su árbol izquierdo son menores que el valor del nodo. Y todos los valores del subalvo derecho son mayores. Búsqueda de un nodo, que la búsqueda de un nodo. Esta viene siendo la primera operación fundamental. Es básicamente como cómo encontramos un elemento, cómo comenzamos una raíz. Comparamos el valor que buscamos con el valor del nodo actual. Si son iguales, lo hemos encontrado. Si el valor que buscamos es menor, nos movemos hacia el subalvo izquierdo. Y si es mayor, nos movemos hacia el subalvo derecho. Repetimos este proceso hasta encontrar el nodo hasta llegar a un subalvo vacío que sería nulo, lo que significa que el elemento no está en el árbol. Este proceso puede implementarse tanto de forma recursiva como interactiva, moviendo un puntero a través del camino de búsquedas adecuadas. Inserción de un nodo. Bien, ahora, ¿cómo insertamos un nodo? El proceso se basa en la búsqueda. Seguimos el mismo camino que si estuviéramos buscando el valor a insertar. Cuando la búsqueda termina en un árbol vacío, nulo, es el lugar exacto donde debemos insertar el nuevo nodo. Una característica clave es que los nuevos nodos siempre se insertan como hojas, manteniendo la estructura ordenada del árbol. Eliminación de un nodo. La eliminación es la operación más compleja, ya que debemos asegurarnos de que el árbol siga siendo un árbol de búsqueda. Después de quitar un nodo, los pasos generales son, primero buscar el nodo que queremos eliminar. Una vez encontrado, consideramos tres cosas. Caso uno, el nodo no tiene hijos, es una hoja. Simplemente lo eliminamos y ajustamos el enlace de su padre. Caso 2. El nodo tiene un solo hijo. Reajustamos el enlace del nodo padre para que apunte directamente al único hijo del nodo eliminado. Caso 3. El nodo tiene dos hijos. Este caso es más complejo. Para mantener la estructura no podemos simplemente eliminarlo. Debemos reemplazarlo con su sucesor inmediato, el nodo más pequeño del subalgo. Bien, del lado derecho su predecesor inmediato. Su predecesor inmediato, perdón. El nodo más grande en su árbol izquierdo. Esta operación garantiza que las propiedades fundamentales del árbol de búsqueda se mantengan intactas. Recorrido de un árbol. Además de las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación, es fundamental saber cómo recorrer un árbol para evitar que todos sus nodos eh, de manera sintética. Es fundamental para saber cómo recorrer un árbol que para visitar todos sus nodos de manera sistemáticas. Existen tres métodos principales de recorrido, que son recorrido de in, in orden,
orden transversal. Este método visita los nodos en el siguiente orden: recorrer el subarco izquierdo, visitar el nodo raíz y recorrer el subarco derecho en un árbol binario de búsqueda. Un recorrido in orden siempre produce los valores de los nodos en orden ascendente. Mi compañero estará explicando eso en la parte del código. O sea, lo mostrará en un ejemplo práctico en la parte del código. Recorrido preorden. Preorden transversal. Este método visita los nodos en el siguiente orden: visita el nodo raíz, recorre el subarco izquierdo y recorre el subarco derecho. El recorrido preorden es útil para crear una copia del árbol o para expresar la estructura del árbol. Recorrido post-orden. El post-orden transversal, este método visita los nodos en el siguiente orden, que son: recorrer el surárbol izquierdo, recorrer el surárbol derecho y visita el nodo raíz El recorrido post-orden es el último para eliminar un árbol, ya que asegura que los hijos se eliminan antes que sus padres. Para concluir, y en conclusión, esas operaciones clave en los árboles binarios de búsqueda, junto con los métodos fundamentales para recorrerlo, entender cómo se inserta, cómo buscar, insertar, eliminar y recorrer nodos, es fundamental para aprovechar el poder y la eficiencia de esta increíble estructura de datos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Samuel de la Cruz, dando inicio a la parte práctica de los árboles binarios, más concretamente árboles BTC, que son básicamente una metodología, por así decirlo, de ordenamiento de datos dentro de los árboles binarios. Como ya le habrá explicado mi compañero anteriormente de forma más teórica, pero básicamente se intenta, bueno, se busca conseguir que los datos estén ordenados del árbol binario. Del lado izquierdo estarán los datos enteros menores y del lado derecho estarán los datos de mayor cantidad, o sea, los datos mayores. Como mi compañero le habrá explicado anteriormente, los árboles PST cuentan con métodos esenciales o básicos, por así decirlo, como todos los árboles existentes. Estos métodos serían los métodos insertar, los métodos eliminar, métodos como buscar también un dato en concreto dentro del árbol y métodos que recorren el árbol para mostrar cada dato en él, ya sea en orden, posorden o preorden. En este video abarcaremos lo que son para mí los tres métodos más esenciales dentro de cualquier árbol y más concretamente en el BTS. Estos métodos serían eliminar, bueno, primeramente insertar, luego de insertar, eliminar un dato en concreto y posteriormente buscar un dato dentro del árbol en sí. Como pudieron ver en la explicación teórica, se expresa que los árboles son estructuras de datos recursivas, naturalmente recursivas, por lo tanto daremos uso de métodos que implementen la recursividad en su totalidad. Este primer método, insertar, tiene un método público que será el que básicamente será llamado el main, por eso el método es público. Y en concreto, la lógica detrás de este método sería mi método de insertar recursivo, el cual es privado, o sea, no se puede acceder de ninguna forma al método desde el main. Este método es de clase nodo, el cual recibirá un nodo, el cual lo llamé actual,
y un dato, como el árbol BST mayormente se da con datos de número entero, recibo un dato no entero. Como pueden observar en el método público de insertar, el que está arriba de insertar recursivo, recibe como para, bueno, igual a la raíz con el método recursivo y le da los respectivos parámetros que necesita el método para trabajar. Eh, ya les expliqué, actual, declarar un nodo actual dentro del parámetro y un dato entero. El método de inicio, comparando si el nodo, en este caso la raíz, es igual a nulo. En caso de que esta condición se dé, se retornará un nuevo nodo con el dato entre paréntesis, o sea, como parámetro. Esto también es nuestra base del método recursivo para que, por así decir, el método cuando se efectúe lo que se intenta conseguir, o sea, la insertación de un dato al árbol, pare. En dado caso de que el nodo actual, recuerden que cuando se inicia el método se evalúa la raíz, si la raíz cuenta con más nodos o cuenta con más nodos dentro del árbol, eh, pasará a nuestra segunda condición, que es la de dato menor a actual punto dato. En caso de que se dé eso, procederá a la siguiente línea de código, que es que actual, punto izquierda, o sea, estamos apuntando a la izquierda de actual, o sea, la raíz en este caso, y hacemos mención a la recursividad, o sea, hacemos uso a la recursividad. Invocamos de nuevo nuestro método, insertar recursivo, pero en este caso le estaremos pasando el actual punto izquierda y el dato. Esto hará que el árbol se recorra entre los datos menores del árbol. Eso es una forma de recorrer. En caso de que esa condición no se efectúe, pasará al if, que evaluará si nuestro dato es mayor a actual punto dato. Y si es así, haremos básicamente lo mismo que en la anterior línea, pero con actual punto de derecha. Hacemos llamado a nuestro método recursivo nuevamente, pero en vez de evaluar la izquierda de nuestro árbol, estaremos evaluando los datos de la derecha, o sea, los datos mayores. Tenemos ese return actual para codar la correcta asignación de los elementos, por así decirlo, o sea, cuidar nuestros elementos en el árbol y no pase ningún solape o nada que no queramos dentro de él. Tenemos como segundo método el método buscar, el cual público, como le había explicado, que retornaremos básicamente si es falso o verdadero. Si el dato se encuentra, si el dato no se encuentra, se retornará un falso o si está, retornará true. Pasado eso, también nuestro método aquí será booleano porque recordemos que estamos pasando un false o un true y recibimos como parámetro nuevamente un nodo y un dato. Si actual es igual a nulo, se retorna false. O sea, recordemos que dentro de nuestro método público buscar, lo que le estamos pasando en primer lugar es la raíz. Como primera línea y base estamos evaluando si la raíz es nula. Si la raíz es nula es porque no hay ningún elemento dentro del árbol, entonces retornamos falso. Si hay, aunque sea un método dentro del árbol, entonces pasaremos a la segunda línea, que es comparar si el dato es igual a actual punto dato. Ahí se retornará true. Si el árbol cuenta con un solo elemento dentro de la raíz, se dará esa línea de código inmediatamente porque, bueno, solo tenemos un dato, no hay que evaluar ningún otro. Retornaremos true. Si no es así y hay más datos aparte de nuestra raíz, evaluaremos si dato es menor que actual punto dato. Si es así, invocaremos un método recursivo, retornaremos un método recursivo, disculpen, como parámetro actual punto izquierda, o sea, a la izquierda de la raíz y el dato como tal. Si es mayor, pues buscaremos hacia su derecha hasta encontrar el dato y retornarlo.
Aquí tenemos nuestros respectivos métodos para mostrar en orden, preorden y posorden, los cuales no tocaré a profundidad, pues realmente son bastante sencillos, por así decirlo, los métodos que para mí son los más esenciales y, por así decirlo, difíciles dentro de lo que son los árboles en general. Y aquí tenemos nuestro querido método eliminar, que a simple vista podría ser más complejo, pero realmente no lo es tanto. Simplemente hay que prestar atención a la correcta, por así decirlo, anidación de nuestros nodos dentro de los árboles para cuidar nuestro vínculo. Como había explicado anteriormente, tenemos nuestro método público, que es que básicamente se podrá invocar en el main, el cual iguala la raíz del árbol a eliminar recursivo, y como parámetros nuevamente ponemos la raíz como nodo, primer nodo, y el dato como tal que vamos a eliminar. Este método también es tipo nodo, y como parámetros nuevamente recibe un nodo y el dato como tal. Como caso base y primera condición, tenemos que si el nodo es nulo, o sea, la raíz, el árbol básicamente está vacío, retorne null. Eso también sirve por si llegamos a un elemento del árbol que apunte hacia nulo, se va a retornar null, porque eso va a querer decir que el dato no se encontró dentro del árbol, o no existe, mejor dicho. Tenemos esa primera condicional, luego de la base, que es que si dato es menor a nodo.dato, recorreremos del lado izquierdo del árbol, como le expliqué en la búsqueda del elemento y también inclusive en el insertar. Siempre recorreremos básicamente de esta forma, un lado u otro de nuestro árbol BCT. Si es mayor, recorreremos el lado derecho hasta dar con el dato, básicamente. Si estas dos condiciones no se cumplen, que no es menor ni igual, podemos asumir que el dato fue básicamente encontrado. Entonces pasaremos a este else, que es que si nodo, punto izquierda. Bueno, discúlpeme, tenemos tres casos esenciales que pueden ocurrir al momento de eliminar un elemento dentro de nuestro árbol, que es que si tiene un hijo, o si no tiene hijo, o si tiene dos hijos. En este caso, estamos explicando si tiene uno o no tiene hijo. Si el nodo a la izquierda, si a la izquierda del nodo es nulo, se retorna al nodo derecha. Y si el nodo de la derecha es nulo, se retorna el nodo de la izquierda. Eso es fácil. Eh, en el caso 3, que es que cuenta con dos hijos, se busca el mínimo del árbol derecho, como había especificado aquí en comentarios, utilizando este método, que es muy sencillo. Declaramos una variable entera que va a ser igual al dato del nodo que le pasamos, y mientras nodo punto izquierda sea diferente de nulo, se le asignará el valor del nodo izquierdo a la variable que habíamos declarado previamente, y nodo será igual a nodo punto izquierda, o sea, se va a recorrer el lado izquierdo del árbol y retornaremos el mínimo. Ese método es para dar con el mínimo del lado izquierdo, el cual se lo asignaremos aquí a nodo punto dato, el valor mínimo de derecha. Eh, Nodo derecha. Eso es para básicamente cuidar también el vínculo de nuestro árbol. Bueno, si hay un elemento duplicado, se elimine. Retornamos nodo. Ya con eso sería la explicación de nuestros tres métodos, por así decirlo, esenciales y más importantes dentro de nuestros árboles, más concretamente dentro del árbol BCT. Muchas gracias y cuídense.